Luis, no te escuchamos. Ok. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, pues que habíamos tenido una primera sesión antes en la que pues hablábamos de cómo programar en Python, de cómo leer datos, o escribir datos, o de ciclos o de condicionales en Python, ¿sí? Llegamos incluso a hacer una cuarta gráfica, una sola, creo. Ok, entonces pues para recordarles que para programar en Python pueden usar Google Colab, que es esto que yo estoy usando ahora mismo, es totalmente gratuito, lo ofrece Google. Sí, solamente en la Colab o buscan en internet Google Collaborator, sí, eso ahí está, totalmente gratuito. Eh, Pueden usar Anaconda, que es como un programa, también es gratuito. Yo en la parte de abajo le puse varios links, ¿sí? Aquí está eh, para descargar Anaconda Navigator. Eh, Está PyCharm, que es un programa de escritorio, y está Visual Studio Code, que también es un programa de escritorio para programar en Python. Eh, ok, eh, y pues mencionaba que pues, para comenzar está bien usar Google Colab o Jupyter Lab, Jupyter Notebook, que es de Anaconda, que está aquí. Eh, ¿Sí? Eh, Esto es totalmente gratuito, se puede descargar desde esta página y pues trae como incluidos varias herramientas o se puede usar en conjunto con otras herramientas. ¿Sí? Pueden usar en conjunto con R o que otro lenguaje de programación o con aquí separados por comas. Para leer datos usamos inputs. Igual este código, pues como siempre se lo parte al final. Solo esto es como un repaso bastante rápido de lo que vimos la vez pasada. Input nos sirve para lectura, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo. Print, su nombre es tal y aquí el nombre. Vamos a ejecutarlo. Aquí nombre, prueba, ahí está, ¿sí? Obviamente, pues esto es un ejemplo bastante básico, ¿no? Ya pues después será como leer algunos datos y así. Podemos, por ejemplo, leer números, pero pues le mostraba algo importante aquí, es que estos datos que se leen aquí son cadenas, ¿sí? Son textos, por decirlo de algún modo. Entonces, si le digo 10 y 5, eso me va a dar 105. ¿Por qué? Porque este más, como este es una cadena y esta es una cadena, no son números, ¿sí? Entonces me va a dar 10 más 5, pero lo va a juntar, ¿sí? Es como si yo dijera 10 más 5, haciendo esto de aquí. Se me fue en blanco la otra. 10 y 5, ¿sí? Esto es esto de aquí y aquí está el resultado. Si se dan cuenta, está haciendo esto de sumarlos como si fueran cadenas, que es lo que está entre comillas. ¿Ok? Y les decía que pues entonces para que lo sumara de verdad, debía convertir esta cadena, ¿sí? A números. Miren, aquí está el comentario explicando por qué. Entonces, int convierte esos números y ahora sí tengo el resultado deseado, 10 más 5 da 15. Ok, pero le mostraba que este ejemplo convierte a entero. Un tipo de dato entero no tiene décimas, ¿sí? Eso creo que es algo que
todos sabemos, funciona la matemática normalmente, y pues también aquí, ¿no? Un entero no tiene parte decimal. Entonces, si yo aquí le dijera 10.5 y aquí 11, él no va a tomar esa parte, o va a mostrar un error. Entonces aquí, solo el float para hacer esta cuestión, ¿sí? Entonces 1.5, 2, y me da este resultado. ¿Ok? Meo, disculpa, tengo una duda. Ya que ¿Sí? mencionaste lo de las matemáticas, yo puedo agregar una función, ya sea una lineal, cuadrática, etcétera, etcétera, Sí, en ese mismo comando. de hecho, pues lo que, pues el primer tema nuevo que le voy a mostrar hoy es el tema de funciones. Sí, porque la vez pasada no lo vimos. Entonces, y conocer las funciones en cualquier lenguaje de programación es algo muy relevante. Y ya, pues, le voy a mostrar eso. Posiblemente le muestre un ejemplo de interpolación, ¿sí? Como un ejemplo de lo que se va a hacer con Python. Si no, Correcto. la mayoría son como de semestres como quinto, cuarto y así, si es tercero. Bueno, posiblemente no. Bueno, ya lo explicaré qué es eso de interpolación, si es necesario. Listo, listo, porque yo realmente estoy estudiando biología ya, pero a futuro con la aplicación genética sí me llama bastante la atención para el análisis y la minimización del tiempo de estos datos ya. Entonces, me parece una herramienta útil. Sí, sí, y digamos, algo es que algo importante y que se debe saber es, digamos, siempre está la cuestión esta de los modelos matemáticos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay problemas en cuanto a matemáticas o físicas o muchas ramas que no se pueden resolver, digamos, por esa rama por sí sola. Entonces es necesario recurrir a métodos computacionales. Un ejemplo de esto, ok, disculpe que me aparte un segundo, pero es como que la importancia de por qué aprender Python, por qué aprender algún lenguaje de programación. Por ejemplo, siempre hablamos de que la física es una rama como que súper exacta, sí, al menos la física mecánica, ¿no? De que puedes, digamos, entre comillas, predecir cualquier cosa. Pero eh, hay un problema de la física que, digamos, que no era como que tan fácil de resolver, ¿no? Es un problema que se llama problema de los n cuerpos. Hagan de cuenta como que una caja, ¿sí? Donde hay n partículas o lo que sea, y es como que predecir la posición de cada una en un tiempo t. Eso, resolverlo por ecuaciones por sí solas es imposible. Bueno, no sé si es imposible, la cuestión es que es una locura. Entonces, para eso se hace hoy en día en realidad mediante simulación. ¿Y cómo se hace esa simulación? Mediante programación, ¿sí? Digamos, es un ejemplo pues, bastante básico o sencillo de por qué es necesario aprender un lenguaje de programación. Digamos que el uso de simulación o de todas estas cosas de por sí solo es un motivo bastante fuerte, ¿no? Ni hablar del tema de procesar datos, de graficar datos, que es todavía una razón más. Bueno, siguiendo. Bueno, entonces Python, tenemos float. Es importante conocer esto, que float es como que, entre comillas, no lo es, un número real, ¿sí? ¿Por qué digo lo que no lo es? Porque eso hace como, es una representación a nivel de máquina, ¿sí? No es como que se pueda representar todo o que todo sea súper super exacto. Ya luego les mostraré un ejemplo de eso, cómo funciona. Digito un número, ok, aquí tenemos la suma de dos números de puntos flotantes de tipo float, reales. Ok, en Python es importante siempre saber, digamos, lo que estamos haciendo, digamos, o en cualquier lenguaje. A veces es posible que estemos teniendo un error y ese error sea, no, que tal tipo no coincide, ¿ya? Luego le mostraré un ejemplo de ese error. Entonces, la función type, ¿sí? Me permite saber, dada una variable, conocer de qué tipo es. Entonces, la variable a, aquí cuando vale 1, es de tipo int, tipo entero, ¿sí?
la variable a cuando vale entre paréntesis hola de tipo string, aquí str, y cuando vale 1.5 de tipo float. Si se dan cuenta, aquí no es necesario declarar de qué tipo es cada variable, sino que Python hace esa asignación prácticamente de manera automática. ¿Sí? Ok, entonces la hablaba de condicionales, que básicamente if una condición, entonces le digo hacer algo si se cumple y else hacer algo si no se cumple. Entonces le ponía el ejemplo este de creer la edad y si la edad es mayor a tanto, entonces mostrar la edad, si no, mostrar que es menor de edad. El if, como la novela está un poco larga, nos permite hacer como condicionales anidados, es decir, un ejemplo era el de la nota. Si la nota está debajo de 3.0 es una nota baja, si está por debajo de 4, si no, si está debajo de 4 es regular, si no, si está debajo de 4.8 es muy buena y si no, es excelente. Aquí les da un ejemplo, 4.2 y él ahí la clasifica. Esto es otra manera de hacerlo, ¿sí? Si la nota está debajo de 3.0, entonces si no hace esto, si no hace esto. Pero si se dan cuenta, esto es mucho más compacto que esto y mucho más agradable de ver. Y creo que se entiende mucho más fácil que esto. ¿Sí? Pero les doy el ejemplo para que vean en qué me ahorra este elif. ¿Sí? Ok, condición. Ok, aquí pongo que el elif es una abreviatura de esto. Ok, ciclos repetitivos. Les ponía el ejemplo de que si quiero mostrar en los primeros 100 números enteros positivos, puedo, digamos, empezar a copiar y pegar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que se volvería algo muy tedioso. Y si después quiero mostrar los primeros 1000, ni se diga, ¿cierto? Entonces, pues yo prefiero usar estos ciclos repetitivos, que son bloques de código que me permiten ejecutar algo múltiples veces. ¿Sí? Esto que está aquí dentro lo va a ejecutar muchas veces. Entonces aquí le digo, quiero que empiece a contar en uno y que muestre, y que mientras que muestre números menores o iguales a 10, pues lo muestra por pantalla. ¿Sí? Entonces aquí le digo, hey, y vale 1, escribe 1, él hace esto, aumento i, ahora i vale 2, 2 es menor o igual que 10, muestra el 2, ¿sí? Aumenta el i, el 3 y así sucesivamente. Puedo cambiarlo a 5 y miren que funciona perfectamente. ¿Sí? Es importante esto, lo de siempre aumentar el i o que cambie esta condición, ¿sí? Porque si no, entonces esto se queda ahí ejecutándose para siempre. Aquí le poner otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo cualquiera, no más relevante. Ok, entonces luego les hablaba del para, de que quiero mostrar números entre 0 y 10. Entonces aquí está este ejemplo. Miren que aquí les decía que esto crea un rango entre los números a y b menos 1. Es decir, no va a llegar hasta 11 sino hasta 11 menos 1, es decir, 10, tal como está aquí. ¿Sí? Ok, otro ejemplo. Aquí le digo que números entre 0 y 100, pero con paso 2. ¿Sí? Entonces 0, 2, 4, 6, con paso 3, por ejemplo, y ahí está. ¿Sí? Como les digo, Disculpa, esa sería como una aplicación de rango y límite. ¿O cómo? no. Esto es una estructura que, o sea, que solamente te crea como una lista de números en, en, en un, ¿cómo se llama eso? ¿Qué eso se llama? En un intervalo, sí, esto es como un intervalo. Esto es un Correcto. intervalo, ¿sí? Un intervalo entre 0 y 100, excluyéndolo con paso 3. 0, 3, 6, 9, 12 y así. Ok, luego vamos acá a algunas estructuras de datos. Hablaba de listas en que puedo tener varios elementos ahí como juntos, agrupados, ¿sí?
aquí está el ejemplo, ok. Digamos, no sé, o sea, la cuestión es que puedo tener varios elementos en una sola variable, ¿sí ven? Tengo el 1, tengo el hola y el 1.2 ahí en la lista. Puedo decirle que me muestre el primer elemento, lista, 0. Los índices empiezan en 0. Ahí está, el primer elemento es 1, el segundo elemento es hola y el tercer elemento es 1.2. ¿Qué pasaría si intento acceder a un elemento que no esté indexado? Por ejemplo, el cuarto elemento. Si se dan cuenta, me hace un error. Me dice, hey, este índice no está asignado dentro de la lista. ¿Sí? Entonces, siempre que dan este error es porque están accediendo a un elemento en la lista que no está disponible. Si le digo lista menos 1, ¿qué va a pasar? Que me va a mostrar el último elemento. ¿Sí? Al último elemento. Digamos, de manera pues, similar, ¿qué pasaría? Que ya terminar casi el resumen este, ya voy a empezar con funciones. Si utilizo menos 2, pues me va a mostrar el penúltimo elemento. Ya se imaginarán, si utilizo menos 3 es lo mismo. ¿Sí? Es decir, me va a mostrar el antepenúltimo elemento y así sucesivamente. Digamos, algo bastante útil a saber aquí. Ejecutar para que quede aquí. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está lista, diccionarios. Ok, esto lo voy a saltar por ahora y ya vamos a empezar con funciones. Ok, entonces, esto de funciones, digamos, tiene su similitud con lo que vienen pues, en la parte de cálculo, ¿no? Pero obviamente acá tenemos mayor libertad en cuanto a las cosas que se pueden hacer, puesto que no se restringen a cosas matemáticas, ¿sí? Un segundo. Se va a cargar el teléfono. Entonces, funciones. Por ejemplo, cuando ustedes todos, o sea, todos tienen claro el concepto de función en cálculo, ¿sí? ¿Mm? Todos tienen claro cómo funciona lo de función en cálculo, etcétera. Ok, entonces digamos que es algo bastante similar acá. Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo pues, bastante orientado a la parte de matemáticas. Por ejemplo, vamos a definir una función en términos de x, no, ¿sí? Ya le explico cada parte de esto. Y voy a decirle que me devuelva, que esa función devuelva x al cuadrado. La potencia, ¿sí? Quiero ponerlo aquí. La potencia en Python es así, ¿sí? No es esto, ¿sí? No utilicen esto. Todo que lo vayan a usar, por lo menos, al menos que sean este punto en su clase de, ¿cómo se llama eso? Creo que son circuitos digitales, algo así. Esta es una operación lógica. Esta es potencia, ¿sí? X al cuadrado. Entonces, definimos esa función y vamos a decirle que demuestre x f de 2. Pues, o mejor, vamos a hacer algo. Un ejemplo de usando mientras que igual 1, ¿sí? Entonces, mientras que y sea menor o igual a 10, quiero que me muestre, dado que x es igual a y,
entonces f de x es igual a f de x, ¿sí? Viene que esta parte es una cadena. Vamos a hacerlo más chévere. Vamos a poner aquí x, ¿sí? Ahí está. Aquí hay un error. Les comentaba que debo aumentar esta variable. Si se dan cuenta, x vale 1, entonces aquí hay que poner igual que 10, ¿sí? Entonces muestra esto. A la siguiente x sigue variando 1, entonces debo aumentar eso. Esto es una abreviación para x igual a x más 1, ¿sí? En general pueden usarlo de esta manera, que significa x es igual a x más 1. Eso, bueno, aquí está. Entonces, tenemos este ejemplo donde definimos una función f que recibe un parámetro x y que devuelve x elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, si le digo, mientras que x va a manera igual que 10, es decir, muéstrame para los valores de x entre 1 y 10 que sean enteros, cuánto vale f de x. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos cada x y su respectivo f de x, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Una duda? ¿Mm? Por lo que entiendo, esa sería una función lineal. No, es que O sea, de hecho, sería ascendente ya, una línea recta, sería la gráfica, por decirlo así. no, mira que esto es x al cuadrado, es una función cuadrática, ¿sí? Mm, ok, Pero, o ok, sea, ok. le reitero que, o sea, esto es un ejemplo que está orientado a la parte esta de cálculo o o sea, la cuestión es que quiero que conecten el concepto de función en Python a que es algo similar, no exactamente igual, jamás a lo que es una función en cálculo, ¿sí? Este es un ejemplo de que puedo representar esas funciones que ven en cálculo aquí en Python. Voy a definir otra función también orientada a esa parte, pero voy a ponerle otro nombre. Entonces voy a decir que está la función 2. Sí, entonces, si se dan cuenta, voy a poner aquí texto. ¿Okay? Entonces, def, nombre de la función. Y aquí, lista de parámetros. Ya sé por qué no está eso. Okay. Y aquí, cuerpo de la función. Aquí un retorno, valor a devolver. Okay. ¿Cómo sería esto? Esto es función 1. Esto es para que quede bien, porque si se dieron cuenta, no quedó bien. Okay. Un salto de línea. Que no sé por qué esto está así hoy. Que no importa. Sí importa porque. Ok, no sé, no voy a. Ok, vamos a ver aquí esto. No, no funciona. Bueno, ya quedó así. Funciona, entonces tenemos definido def, este es una palabra clave en Python, nombre de la función, una lista de parámetros y dentro debemos tener el cuerpo de la función y un return con el valor a devolver, ¿sí? Entonces vamos a definir una función 2 que recibe un valor x y un valor y, valor a y un valor b, ¿sí? Y vamos a decirle que me devuelva la suma, que es igual a cuánto, a más b, y le digo que me devuelva la suma, ¿sí? Un ejemplo bastante sencillo. Voy a ponerlo aparte.
interferir. Entonces, esta función, pues, ¿qué hace? Pues va a recibir dos parámetros. Entonces voy a decirle que me muestre aquí la suma de 2 y 3. ¿Sí? Porque no se llama como la función, se llama función 2. Ok, ahí está así. ¿Sí? Entonces, es algo como que básico, ¿no? Es función 2, 2.1, ahí está. ¿Sí? Más ejemplos, 1/3 y 2.1, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso recibe dos valores y los va a sumar, ¿sí? Ya sean numéricos, tipo entero, de tipo real. Float, mejor dicho. Ok, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? Eh, entonces, a ver, quería mostrarles más o menos a qué me refería con esta. Ok. Quiero mostrarles un ejemplo donde pues, se evidencia esto. Ok, antes de seguir, entonces, ¿en qué es similar a estas funciones que vemos en cálculo? Tenemos unos valores de entrada, pues allá por lo menos, hasta ahora ustedes, la mayoría ha visto un solo valor de entrada, ¿no? Pero aquí podemos tener varios, ¿sí? Podemos tener A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y pues eso nos va a devolver sus valores. ¿Ok? A, B, C, D, E, F, ¿ok? Y C. Es que si no lo pongo como error ahora. Ok, ahí está. Entonces, para que se hagan esa idea, aquí puedo recibir más de un solo valor de entrada. Eh, puedo, pues, operar con esos valores, ¿sí? Y aquí viene ya un ejemplo donde hay algo diferente. Voy a definir aquí una función que se llama min-max, ¿sí? Esta función va a recibir una lista como entrada, ¿sí? Y voy a definir min, una variable que va a ser igual al mínimo en la lista, y max igual al máximo en la lista, ¿sí? Y suma igual al mínimo más el máximo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a devolver mínimo, max y suma. Hasta ahora no lo he ejecutado, pero les comento qué hace esto. Primero, que cambia. Estoy recibiendo una lista aquí, es decir, estoy recibiendo un conjunto de valores, ¿sí? Y puedo usar estas funciones para hallar el mínimo y el máximo en un conjunto de valores. Y además puedo devolver varios valores en una función, ¿sí? Voy a poner esto encima. Okay. Si hay preguntas sobre esto, pues ahora me cuenta. Voy a terminar primero de definir lista como... Voy a crear valores aleatorios. A ver aquí. Okay. Random. Valores aleatorios entre 0 y 100. ¿Sí? Pero es que no sé, es que quiero... Deme un segundo. Que quiero definir varios valores. Voy a hacer la mano. Voy a hacer la mano. 0. Voy a definir una lista vacía, ¿sí? Y voy a definir, voy a añadirle
varios valores, 10 elementos a esta lista. Entonces, lista, un valor aleatorio entre 0 y 100. ¿Esto qué hace? Esto me crea una lista vacía, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Esto apenas lo que significa es añadir un valor a la lista. ¿Sí? Entonces, añade un valor entre 0 y 100, entre 0 y 99 a la lista. Vamos a ver cómo queda nuestra lista, a ver si en efecto está haciendo eso, que sí lo está haciendo. Y ahí está, ¿sí? Lo puedo correr de nuevo y me da valores diferentes. Este no es el punto del ejercicio, ¿sí? Ya luego veremos. Pero la cuestión es que esta cosa de random, por random, lo que hace es, tiene un conjunto de funciones que permite crear valores aleatorios. Pues esto crea un valor entero aleatorio entre 0 y 99. Ahora sí, voy a llamar a la función min max de la lista, ¿sí? Voy a llamarla aquí L. L. Entonces, vamos a ver, voy a darle print a lo que devuelve esa función. Ok, un error. Ok, ya. Y aquí mínimo. Okay. Ya les explico qué fue lo que pasó aquí. Okay. Ok, ahora sí. Entonces le doy print min max de lista. Entonces, ¿qué está devolviendo esta función? Está devolviendo DL, perdón, DL. Está devolviendo aquí un 1, que es el mínimo, ¿sí? Es el primer valor que devuelve. Se dan cuenta, en efecto, el valor mínimo aquí es 1. El valor máximo dice que es 86 y en efecto. Y la suma entre estos dos va a ser 87. ¿Sí? El punto de este ejemplo es mostrarles que puedo devolver varios valores en una misma función. ¿Sí? A diferencia de lo que vemos allá en cálculo. ¿Qué otra cosa quería apuntar de aquí? Ok, ¿por qué estaba teniendo el error que se estaba teniendo? Ahorita dije que esta palabra def es una palabra clave en Python. ¿Qué significa eso? Que es una palabra que no se puede utilizar como variable. Entonces, así como sucede eso con def, sucede eso con min y max. Min y max son funciones en Python. Entonces, ¿qué error estaba teniendo? De que estaba diciendo aquí que min era una variable. Y pues, ¿qué sucede? Que al yo definirla como una variable, estaba sobreescribiendo la función, es decir, la función no existía. Si se dan cuenta, si pongo el mouse encima de min, me dice que es una función built-in. Es decir, es una función que viene con Python de manera nativa. ¿Sí? Es decir, esta gran función está aquí sobreescribiéndola como valores. Entonces, ¿cuál es el punto de este ejemplo? Que puedo devolver varios valores. Y aquí se dan cuenta. Ahora, yo puedo claramente tenerlo. Voy a llamar aquí A, B y C igual a min max de L. ¿Sí? ¿De qué se pueden dar cuenta aquí? De que estoy asignándole el primer valor que devuelve esta función a la variable A, el segundo valor que devuelve a la variable B y el tercer valor que devuelve a la variable C. ¿Vale? ¿Está eso claro? ¿Hay preguntas? Cuéntenme. Una duda, entiendo lo que se hizo después, lo que no entiendo es el momento de cuando pusiste random de, 0, de valores de 0 a 100, entonces ¿por qué dice que solamente toma valores entre 0 y 99? Ok, voy a explicarte eso con un ejemplo anterior porque es algo, digamos, de la filosofía, entre comillas, de Python. Aquí en el rango, si recuerdas que cuando hacíamos el rango entre 0 y 11 nos mostraba solamente entre 0 y 10. Okay. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Entonces, en Python,
es, digamos, es lo normal que estos rangos o intervalos se definan excluyendo el término superior, ¿sí? Es decir, este lo hace excluyendo el 11. De manera recíproca, esto lo va a hacer excluyendo el 100. Ok, entonces si yo quisiera hacer que llegara de 0 a 100, debe colocar 101, por Correcto, ejemplo. así Ok, es. De hecho, mira aquí en la función, también, a la 15 función. Ah, ok, disculpa, aquí me equivoco. Aquí de hecho, si devuelve, mira, es un intervalo cerrado en ambas partes. No sé por qué eso es raro. La cuestión es, bueno, este es un caso muy especial, créeme. En Python lo normal es que no se incluya el término. Sí, aquí sí lo incluye. Siempre me equivoco en eso. Sí, aquí sí lo incluye, pero lo normal es que no se incluya eh, los valores superiores. el valor superior. Ok, De hecho, ya, ya sé por qué. Mira, ya voy a mostrarte ahora. Es que este randint es una versión especial de una función que se llama randRange. Esta sí funciona con un intervalo semi-abierto, semi-cerrado, ¿sí? ujú. Entonces, este randint lo que hace es sí y va a incluir el valor superior. ¿Por qué? Eh, vale, Oscar, nos vemos. ¿Por qué? Porque mira, va a incluir el b más 1, ¿sí? Es decir, randint lo que hace es llamar a randRange con a y 101, ¿vale? Ah, ok, Entonces, ok. sí, para que te des cuenta de que es lo normal en Python esta cuestión de no incluir el último valor, ¿sí? Ok, solamente que Radice le suma 1 a la operación al final, o sea, ya, ahí tendría. Exacto, así es. Entonces, si yo pusiera aquí randRange, 101 va a ser lo mismo, ¿sí? Voy a poner 100 y no sé por qué. Ahí está. Bueno, entonces, hasta allí, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas sobre esto? No, ok. Ahora, más cosas en los que Python tiene mucha libertad en cuanto a funciones. Hay algo que se llama KWArgs. Y ya les muestro qué es esto. Entonces, supongamos, ¿qué ejemplo pongo aquí? Sí, vamos a hacer un ejemplo más o menos que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a dividir nuestra propia función rango entre un valor A y un valor B, ¿sí? Donde vamos a decir si queremos incluir o no, ¿sí? El último valor. Entonces, vamos a decir, hey, si es un intervalo cerrado, entonces devuelve un rango entre A y B más 1, ¿sí? Si no, devuelve un rango semiabierto, ¿vale? Hasta ahí pues todo normal, ¿no? Vamos a ver qué hace esto. Print rango entre 0 y 100, entre 0 y 10 cerrado. Poner aquí true. Esto es un booleano, se dan cuenta. Sí, ahí está. Rango entre 0 y 11. ¿Qué va a hacer un poquito? Final. Lista. Ahí está. Entonces, en este caso, tengo una lista de valores entre 0 y 10. ¿Por qué? Porque le dije que fuera un rango cerrado a ambos lados. Pero si yo le dijera un rango
que no va a ser cerrado, pues si se dan cuenta lo va a hacer, ¿sí? Como de manera normal, ¿no? Sí, incluir el último valor. Disculpen, tengo que ir a tomar agua, hace un calor horrible. Ok, ya estoy de vuelta. Entonces, bien, está ahí todo normal, no nada del otro mundo. Quizá esta variable close es un de tipo booleano. Una variable booleana, pues se define como falso o verdadero, ¿sí? O que si quieren verlo como una señal apagada o encendida. ¿Sí? Entonces, ahora, pero digamos, ¿qué pasaría si yo quiero que por defecto esto siempre lo haga al intervalo, ¿cómo se llama? Semiabierto. Entonces yo puedo decirle que este va a tener un valor por defecto. Voy a decirle que ese valor por defecto va a ser falso, ¿sí? Entonces, poner aquí, le asignamos a close un valor por defecto. ¿Qué significa? Significa que si no lo definimos aquí, él va a tomar este valor, ¿sí? Eso significa que es un valor por defecto. Es decir, si aquí no lo defino, esto no me va a lanzar error, sino que va a ejecutar esta función donde close va a tomar este valor falso por defecto. Vamos a ver si en efecto es así. Me debería poner esa línea debajo, ¿cierto? Porque esto es igual a esto. Y en efecto, si se dan cuenta, no me lanzó ningún error, sino que tomó ese valor de falso por defecto. Si yo le dijera que tome el valor de verdadero por defecto, pues va a tener esto, esto y esto debajo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto me sirve para definir valores por defecto, ¿sí? Puedo tener muchos valores por defecto en una función. Eso se utiliza mucho en las funciones que tiene Python. Es algo súper normal y bastante útil además. Y que es necesario y bueno entender. Tanto ya sea para usarlo en otras funciones o como para implementarlo en nuestras propias funciones. Digamos que eso sería más o menos la cuestión de función. Digamos, no es como que haya mucho como que decir al respecto. Estos son lo que necesitan saber. Recibe varios valores, puede devolver varios valores y puedo definir valores por defecto a lo que son de entrada, ¿sí? Incluso yo puedo hacerlo aquí de una manera, digamos, más chévere, ¿no? Voy a decirle close igual a false. Sí, también es otra manera válida de hacer, ¿sí? Bastante útil. Miren que esto decirle dentro del llamado a una función en tal valor igual a algo, ya lo vamos a ver ahora con el tema de gráficas. Ok, ¿hay alguna pregunta con funciones antes de seguir con las gráficas? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, en parte ninguna, pero de hecho te iba a preguntar así cómo se podían graficar las funciones, pero eso es lo que has explicado ahora, ¿no? Sí, así es. Ok.
Y bueno, entonces vamos a la parte aquí de gráficas. La vez pasada, pues alcanzamos a ver algo al respecto. Pero antes de empezar a gráficas, es que necesitamos ver algo con esta gráfica antes. Entonces, la vez pasada les hablaba de una librería que se llama NumPy, una librería de Python bastante útil, bastante utilizada, que es bueno y necesario en conocerla. Entonces, vamos a buscar aquí NumPy para que veamos que de hecho aquí debajo yo les puse el link a la documentación de NumPy. ¿Sí? Aquí les ponía un link que es como que algo para conocerlo, pues, como lo básico, porque si no se scroll aquí, ya. Entonces, está en inglés, esto permite pues conocer qué hace NumPy, qué se puede hacer con NumPy, ¿sí? Miren que nos permite trabajar con fórmulas matemáticas, etcétera. Así una librería súper útil. Y aquí está la documentación. A ver si les muestro algo aquí. En teoría, a ver. Ok, es que en realidad, pues NumPy, pues solamente, entre comillas, solamente hace la parte de operaciones matemáticas. Entonces, como que mostrarles un ejemplo así súper sorprendente, no sería. Pero ya van a darte cuenta de que hace NumPy, ¿sí? Bueno, por lo menos inicialmente. Entonces NumPy pues, nos permite tener funciones matemáticas. ¿Sí? Aquí les da un ejemplo, le puedo importar la librería, le digo NumPy, tiene incluido la variable coseno, ¿sí? Le digo coseno de pi, ¿sí? Va a ser ¿cuánto? Menos 1, coseno de 180. O si le digo, no sé, en seno de 180, ¿cuánto es? Si recuerdan ahorita que les decía que un float no era exactamente lo mismo que un real, ¿recuerdan eso? Sí. Sí, lo recuerdo. Ok, entonces, ¿a qué va eso? Sí, porque es necesario tener claridad en eso. Si yo les pregunto a ustedes cuánto es seno de 180, ¿qué me dicen? Cero, ¿cierto? Me dirían que cero, me imagino. Y en efecto es cero. Pero ¿qué sucede? Que estas operaciones, o sea, la máquina en realidad, entre comillas, no sabe qué es seno o qué es coseno. Eso lo que hace es aproximarlo mediante unas cosas que se llaman serie de Taylor, ¿sí? Esas cosas es lo que hace por dentro de la máquina. Es decir, digamos que en este caso sería algo como que 1 más pi más 1, perdón, sería seno, sería pi menos pi al cuadrado, sí, algo así por el estilo. Entonces, él lo que hace es unas aproximaciones sobre esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la máquina no tiene idea de qué es seno y qué es coseno. Entonces, se hacen aproximaciones y pues como todos a nivel de máquina, entonces este seno de 180 no me va a dar 0, sino que me va a dar este numerito que es muy cercano a 0, ¿cierto? Y si se dan cuenta, pues si yo digo que si eso es igual a 0, me decir que eso es falso. Así que es importante saber que estas operaciones son a nivel máquina, ¿sí? Entonces significa que seno de 180 va a ser un valor muy cercano a 0, pero que no es 0 a nivel de máquina. ¿Por qué? Porque no trata con números reales de verdad, por muy, ¿cómo se llama eso? En redundante que suene, sino que trata con los números reales, los representa mediante en ciertas convenciones, ¿sí? A los que ya han visto soluciones o están viendo saben a qué me refiero, a esta cuestión de IEEE 756 y a serie de Taylor. Que vean eso no es en vano, esa es la razón. A pesar de que a veces los profesores ni siquiera les comentan esto,
¿sí? Hay profesores que pues, lo aplican porque sí, pero esto significa que esas cosas a nivel de máquina se hacen de manera aproximada, ¿sí? Y recuerden que todas las máquinas son unos y ceros, ¿sí? Si su procesador es de 64 bits, significa que todos los números que ustedes vean están representando en 64 casillitas de unos y ceros. Todos los números que ustedes vean. Todos. ¿Sí? Se pueden representar muchos números, sí, pero no puedes representar la exactitud de todos los números reales. No puedes, es imposible. Y si su procesador de 32 bits, significa que esos números que están viendo son 32 casillitas de unos y ceros. ¿Sí? No quiero ahondar en eso, pero quiero que se lleven esto. Que son cosas a nivel de máquina, que no todo es, que sí es muy útil, que todo es súper exacto, pero que es necesario conocer este tipo de cosas. ¿Sí? Es necesario conocerlo y saber pues que es algo que puede pasar. ¿Sí? Ok. Entonces NumPy tiene implementadas las funciones seno, coseno, la función exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene la constante, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está pi. Ahí está NumPy, ¿ok? Ok, entonces aquí puedo crear un vector con valores entre 0 y 9, ¿sí? Nuevamente, esto es excluir el último valor. Si se dan cuenta, 9, ahí está. Y les comentaba que yo puedo hacer operaciones con estos vectores, es decir, yo puedo sumarlos, puedo multiplicar todo el valor de un vector por una variable, ¿sí? Si se dan cuenta, puedo hacer muchas operaciones con eso. Es decir, estoy operando con varios valores como si fuera uno solito. ¿Sí? 2 por b menos a, aquí está. 2 por b menos a es esto. 20 menos 0, 22 menos 1 y así. Ahora, eso. Que también tengo acceso mediante NumPy a muchas variables relacionadas con estadística. ¿Sí? Puedo hallar la media, un conjunto de valores, la varianza, la desviación estándar o la suma de un conjunto de valores. Todo eso se puede hacer con NumPy y digamos está todo eso en la documentación. ¿Sí? Todo eso está aquí. Linspace lo que hace es crear un conjunto de valores entre 0 y 5, ¿sí? Pero esta función tiene algo especial, es que no le estamos definiendo el paso, pero está definiendo muchos valores. Esto va a ser muy útil ahora que pasemos a gráficas. Entonces, ¿qué cosas quiero que estén claras hasta ahora? Arrange me crea valores entre valor inicial y valor final con cierto paso, ¿sí? Como lo de rango. Y Linspace me crea un conjunto de valores distribuidos entre 0 y 5, o entre A y B. Entonces vamos a hacer un ejemplo de gráficas aquí. Entonces, para eso usamos la librería matplotlib. ¿Sí? Vamos a hacer aquí. Import numpy, import matplotlib.pyplot.plt. Ok, entonces vamos a definir aquí un vector x que va a ser un conjunto de valores distribuidos entre menos pi y pi. ¿Sí? Menos pi y pi. Vamos a ver esos valores. X, ahí está. ¿Sí? Menos 3.14, etcétera, etcétera. Y lo siguiente que vamos a hacer es definir y va a ser el coseno de x. Si se dan cuenta, esta x es un conjunto de valores, ¿cierto? Esta función es de NumPy, cuando se le aplican a un vector, se le aplica a cada uno de sus elementos. Es decir, que y va a ser el correspondiente coseno de los valores de x. Entonces, ¿cómo graficarla? Digo, hey, plt, que es esta librería, aquí le puse este alias, plot x versus y. Y ahí está. Tenemos la gráfica. Aquí voy a decirle aquí plt.show.
con los valores entre menos pi y pi de qué? De coseno, ¿sí? Ahí está. Pero es que es chévere pues hacer cosas como añadirle un título, ¿sí? Coseno de x y igual a f de x igual a coseno de x. Ahí está el título. Y a ver, ¿qué más? Puedo aumentar el tamaño de esto. Porque es que esto no está aquí tanto. Okay, no me gusta. Vamos a ver. Bueno, 10. Si se dan cuenta, esto aquí no funciona. Ok, ahí está. Si se dan cuenta, estoy utilizando uno de esos que les mostraba antes del tamaño de fuente. Font size igual a 15, cambió el tamaño de la fuente. Y a ver, aquí puedo cambiar también aquí. Ok, esto, bueno, no sé por qué me está mostrando eso. Lane width, el ancho de línea voy a ponérselo en 5. Vamos a ver, y ahí está, ¿sí? La línea más gruesa, tiene un ancho de línea más grande. Puedo también, ok, esto ya está. Decirle que grafique con punto. Un segundo, a ver qué está pasando aquí para. Que cada punto lo muestre con esto, ¿sí? Con una O entre comillas, o con un asterisco, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Puedo cambiar el estilo de mi gráfica. Voy a poner LX. Ok, esto aquí, RX, significa rojo, X, el tipo de punto, ¿sí? Entonces si pongo aquí BX, va a cambiar el color a blue, YX, ¿sí? O sea, ahí está, ¿sí? Eso puedo cambiar el estilo de mi gráfica. Puedo ponerle una leyenda. Recuerden que el tema de la gráfica es súper útil. Ahí está una leyenda, ahí está. Puedo ponerle título a los ejes, etc. Vamos a graficar coseno y vamos a graficar aquí coseno de 2x. Y2 va a ser coseno de 2 por x. Y vamos a poner aquí, graficar debajo, x contra y2 y vamos a decirle que sea de color azul con círculos, ¿sí? Y vamos a añadirle aquí que tenemos otra gráfica donde y va a ser igual a coseno de 2x, ¿sí? Versus e de x igual a coseno de 2x. Ahí está, entonces tenemos, miren, tenemos dos funciones y aquí leyen que nos está diciendo que las cruces corresponden a coseno de x y los círculos corresponden a coseno de 2x, ¿vale? ¿Qué más les puedo decir de esto? Pues el tema del estilo, etcétera. Puedo cambiar aquí el tamaño de esto. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Sí, claro, digamos, y créanme que se pueden hacer todavía muchas más cosas con estas librerías, muchas más cosas. A ver si les muestro algo aquí. Esto es como un reto que hacen ¿sí? Normalmente sobre en gráficas usando esta librería. O sea, para que se den cuenta del potencial que tiene todo esto. Puedo, si se dan cuenta, tener una gráfica con una imagen con varias gráficas. Miren, cada cosa allí.
puedo graficar mapas. A ver qué más. Puedo, o sea, todo lo que quieras imaginar. O sea, puedo graficar mapas y graficar información satelital, etcétera. O sea, es una locura la cantidad de cosas que se pueden hacer usando esta librería. A ver qué más hay por aquí. Miren, para que se hagan una idea de qué tanto puedo cambiarle el estilo a las gráficas. Sí, si se dan cuenta, puedo cambiar los colores, añadir una barra de colores. ¿Sí? También puedo animar las gráficas en Xmart. Nunca lo he hecho, pero se puede hacer. O sea, para que se hagan una idea de lo poderoso que es esta librería. Miren esto, está haciendo zoom en una parte y a partir de eso está mostrando esa información en otro lado. ¿Sí? Yo nunca he hecho eso, no sé hacerlo aún, pero estoy seguro que algo más bien, pues, tiene su dificultad seguramente, pero Mapploli facilita mucho, mucho las cosas, muchísimo. ¿Qué más? Yo lo más que he hecho, para darle un ejemplo aquí, y es que no tengo el mapa. La cuestión es que pues también aprendí a hacer lo de los graficar mapas y pues es algo relativamente sencillo. ¿Sí? Todo es súper sencillo en cuanto a la documentación, te está bien documentado. Es cuestión de ponerse a explorar y ver qué cosas se pueden hacer. Esto es algo súper básico, créanme, pero igual se nota que pues puedo personalizar totalmente esto, totalmente. Ok, vamos a hacer un segundo ejemplo, que es con subplots. Voy a poner aquí. Subplots. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, les decía que puedo tener varias gráficas en una sola imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacerlo? En esta aquí abajo. Miren que hacía un ejemplo similar a la vez pasada. Voy a borrar esto. Y bueno, voy a decir que n es igual a space entre 0 y 10. Y voy a decir aquí que y es igual, f igual a x al cuadrado. Y voy a decir g que es igual a... no, vamos a hacer algo chévere. Que g es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2. Y que g va a ser igual a Euler a la x. No, a 0x más x al cuadrado. ¿Sí? Miren que puedo hacer operaciones sobre un vector, sumar, etc. Este 1 se lo va a sumar a todo el vector, a pesar de que estoy sumando un escalar con un vector. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí algo que es plt subplot 2, 2, 1. Perdón. Sí, 2, 2, 1. Y voy a definir otra función h igual coseno de x menos x menos x. Ya vamos a ver qué hace esto. Voy a ponerlo y luego les explico cada cosa. Esto, ¿qué me va a generar esto? Me va a generar una imagen, una gráfica arriba y dos debajo. ¿Sí? Aquí. Ahí está. ¿Qué vemos? Que en la primera aquí tenemos, voy a poner el título,
Creo que debo ponerlo debajo. Aquí. Muestro, voy a poner estos comentarios aquí para separar. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un f de x, un g de x, una y de x. Tenemos tres diferentes gráficas en una sola imagen, ¿sí? En este solo lienzo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo logro que se vea así? Primero, este subplot lo que hace es dividir el lienzo a partir de como yo le diga. Es decir, aquí está dividiendo el lienzo en dos filas y una columna, ¿sí? Y esta es la ubicación, es decir, esta primera gráfica la voy a ubicar en la primera posición de dos filas y una columna. Es decir, si yo tengo, va a crear algo de este estilo, ¿sí? Pero lo voy a poner aquí, que es la primera. Por eso está aquí arriba, ¿sí? Es como si hubiera, si yo tuviera solamente, a ver, voy a hacerlo aquí, 2, 1, 2. Voy a poner aquí algo para que se deje ejecutar. No, voy a comentar esto solamente. Comentario. Si se dan cuenta, aquí tengo, claro, tengo dos filas y una sola columna. Y este lo ubica en la primera posición y esta en la segunda posición, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? De que si yo quiero dividirlo todavía más, personalizarlo más, yo puedo decirle que para la siguiente gráfica va a ser algo, y es dividir el espacio en dos filas y dos columnas, es decir, va a tener algo de este estilo. Primera fila y segunda fila. ¿En qué posición? En la tercera, ¿sí? Entonces ahí está. Por eso es que me va a mostrar esto. Entonces es como si tuviera dos filas, dos columnas y aquí está la tercera posición. Y pues este ni se diga, ¿no? Dos filas, dos columnas y aquí está la cuarta posición. Puedo decirle que por ejemplo sea de dos filas. Vamos a ver, sería algo como, a ver, tres filas, dos columnas y que lo ponga aquí. Es decir, que este espacio quede en blanco. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la sexta posición. Ahí está. A pesar de que no se aprecie bien, es lo que está haciendo. ¿Sí? Aquí está 1, 2 y aquí está este espacio en blanco. Y él digamos que lo acomoda a la mejor posición que encuentra. Voy a replicarlo. 2, 2, 4. Sí, la cuestión es que esto... Sí, es mejor cuando se lleva el orden, ¿sí? Pero la cuestión es que esto lo que hace es dividir el espacio y pues poner las cosas en cada posición según se indica. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y bueno, ya se imaginarán, también se puede personalizar totalmente cada gráfica, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. X label, vamos a decirle que es X. Y aquí está la X. Y aquí yo el label. Vamos a ponerlo todo, ahí todo, ¿sí? Sí. Obviamente se puede poner lo que uno quiera. Y es para cada uno. Y ahí está. Está Y y X. Si se dan cuenta, está el problema de que pues se va a montar sobre la otra gráfica, pero digamos
eso se puede solucionar. Se pueden hacer más cosas. A ver qué es la que había aquí. Legends. Gráfica 2D. Multiple plots. Ok. Podemos guardar esta gráfica en un archivo. ¿Sí? Esto aquí tenemos estos archivitos aquí. No hay nada por ahora. Pero vamos a decirle que plt. Save. No recuerdo. Savefig. Como prueba 1.png. A ver. Ahí está la gráfica. ¿Sí? La guardo. En efecto. Tenemos nuestra gráfica guardada. A ver. Que creo que no me va a quedar más. Descargar. Editor, datos. Está en blanco. Siempre tengo ese problema que hay que hacer algo y se me olvida qué es lo que hay que hacer. No recuerdo bien qué era. Entonces, bueno, y algo siempre es que siempre puedo recurrir a la documentación para ver cómo funcionan estas funciones. Entonces, aquí está la función, qué parámetros tiene y cómo se debe llamar. Name, prueba 1. No sé por qué tengo los efectos, que es por esto. Sí, ya sé. Entonces, aquí está, si lo ven, y está la figura en un archivo. Se puede guardar mediante este comando. ¿Qué sucede con esto de savefig? Que pues debo usarlo antes de mostrar la gráfica aquí, por lo menos en esto. ¿Por qué? Porque esto hace que, digamos, se cierre la figura, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Es posible, no sé si vaya a pasar, que como ya la guardé, se cierre la figura y por lo tanto ya no la muestre. Bueno, sí la muestro. ¿Sí? Bueno, esto aquí se pueden cambiar los márgenes entre cada figura, de modo que esto no siga pasando, ¿vale? Todo esto se puede editar completamente. PLT, title, ejemplo, plots, y a ver, sí, son los mapas blancos. Definitivamente. Bueno, puedo editar esto también, cada uno. Puedo editar los valores sobre los ESX. Todo lo que se pueda imaginar lo puedo modificar. ¿Qué más quería mostrarles de esto? Bueno, de gráficas. Eso es básicamente lo que hay que saber. Se pueden hacer otro tipo de gráficas y ya les voy a mostrar aquí. Ok, aquí otros ejemplos. Puedo mostrar una grilla, ¿sí? Aquí está el 1 con 4, 2, 9 y 3 y 10, ¿sí? 2, 9, 3 y 10. Puedo, si aquí más ejemplos, con más ediciones, de las pasadas. Ven que aquí las pasadas me pasaba lo mismo siempre me pasa eso, del save pick, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a hacerle otro ejemplo. Vamos a definir unos valores L, hacer
random. Disculpe. ¿Qué pasa? Quiero seguir un punto de valores aleatorios. Disculpa, es que se me confunde. En MATLAB es así, no recuerdo cómo ahora acá. Se me confunde. Sí, aquí. Servirías. Vamos a ver. Ahí está. Entonces tengo un conjunto de valores, ¿sí? Obviamente ya se imaginarán, puedo sacar la media, ¿sí? La visión estándar, la que digo, la varianza. La mediana, etc. ¿Sí? Y bueno, con este conjunto de datos quería mostrarles esto y eso, que puedo hacer también histogramas, ¿sí? O sea, puedo hacer todo tipo de gráficas con esta cuestión. Y aquí está el histograma, los valores y está pues el histograma de frecuencias. El histograma claramente también lo puedo personalizar. Puedo, por ejemplo, ir a matplotlib y puedo pues ver qué tipo de parámetros, ¿sí?, recibe esto y ver cómo puedo personalizar, ¿sí? A ver, aquí, por ejemplo, aquí dice que puedo cambiar la orientación. Horizontal, si se dan cuenta, puedo modificar todas esas cosas. Puedo cambiar de todo, color, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en color dice en que puedo pues, definir un color para cada cosa, etcétera, ¿sí? Eso. Digamos, no sé qué tanto les interesa el programa, pero es bueno que sepan que está. Puedo personalizar. Otro tipo de gráficas son las scatterplots. Esas gráficas son de este tipo, ¿sí? Entre otras cosas, también puedo graficar imágenes aquí y pues hacer cosas sobre imágenes, etc. Miren aquí, por ejemplo, un histograma mucho más decente del que hicimos. Obviamente puedo ponerle etiquetas de X, de Y, un título, etc. De hecho, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo antes de ir al otro ejemplo. El de este punto X label, valor de n, el de este y el label, frecuencia, y en el título vamos a decirle que esto va a ser en media, puntos en media, ¿sí? O puedo decirle aquí mu. Para usar este tipo de letras griegas, escribo en dash y entre signos pesos. Varianza, eso era sigma, ¿cierto? Sigma elevado a la 2. Disculpen si esto falla. Es igual a ¿qué era? A n p bar
de L, esto aquí no hay variable, sino que es NP win de L. Sí, en efecto falló. Segundo. Ok. Un segundo. No sé por qué puse coma. Esta coma aquí no. En MATLAB sí es así, aquí no. Pero no sé por qué está pasando eso. Convierto esto a cadena para que se pueda contar. Y convierto esto a cadena. Ahí está. Media igual a tanto y esto igual a tanto. Obviamente sería mejor si lo redondeara, ¿no? Pero bueno. Ahí está. En efecto está en la media, etc. Ok, entonces el último tipo de gráfica que queríamos darle. Bueno, el simplot puedo mostrar como vectores, etcétera. Puedo mostrar elipsis, en diagramas de barras, gráficas de tipo pastel, no sé el nombre en español. Puedo mostrar tablas, o sea, quiero que se den cuenta de que, a pesar, yo le estoy mostrando aquí cosas, sí, pero hay todavía muchas más cosas que se pueden hacer con estas librerías. Estas scatterplots son bastante útiles, sobre todo cuando tenemos todo un conjunto de datos como súper desorganizados y pues queremos, por ejemplo, clasificarlos, ¿sí? Aquí, porque aquí no necesariamente hay una relación entre X y Y, sino que son un conjunto de valores aleatorios en X y un conjunto de valores aleatorios en Y. Voy a hacer un ejemplo. Aquí, L igual random, ¿ok? X, y voy a hacer aquí plt.scatter de X y Y. Si se dan cuenta, es como si tuviera las coordenadas que X y Y, pero no necesariamente pues tienen por qué estar relacionados, ¿sí? Okay, aquí se da así porque son valores enteros. Vamos a hacerlo con valores en reales, números reales. Que no sé por qué es aquí. Segundo. Ok, aquí está, sí. Ahí está. Valores aleatorios. Voy a poner aquí RAM, N. 100 valores aleatorios entre 0 y 1. Y aquí RAM N 100 valores aleatorios entre 0 y 1. Y ahí está, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente tiene por qué estar esta correspondencia a un solo valor de X, un solo valor de Y, sino que puede ser una gráfica de este tipo. Si obviamente esta está mucho mejor hecha, me imagino que agrupada por colores, etc. ¿Sí? El ejemplo este. ¿Qué tenemos ahorita aquí? Miren que aquí puedo definir cosas como los ejes muy en específico, ¿sí? El alfa es como que la transparencia de estas cuestiones, etc. ¿Qué más? Scatter de este tipo. Como les digo, se pueden hacer muchas más cosas, personalizarlas. LT, X label, X, Y label, Y, etc. ¿Sí? Ok, PLT function. Ok, disculpen. Y ahora sí, ahí está. ¿Qué más les puedo mencionar de esto? Bueno, yo creo que eso sería
básicamente la parte de gráficas, una introducción bastante a lo sencillo, pero que pues les digo que se pueden hacer cosas todavía mucho más chéveres de lo que se puede hacer aquí en este tiempo. Y que imagino ya como quieran hacer como alguna implementación ustedes mismos, pueden pues explorar más ya dependiendo de qué es lo que quieren hacer. Sí, obviamente cuando uno tiene como un objetivo de que quiere hacer algo, entonces ya la cosa es muy distinta. ¿Sí? Miren que aquí puedo hacer un scatterplot con histogramas para ver la distribución de cada variable. ¿Sí? Es una locura, ¿no? Le digo que se puede hacer de todo en esta cuestión. Un diagrama de tallos, de hojas, perdón. ¿Qué más se puede hacer aquí? Se puede hacer de todo, créanme. O sea, aquí hay ejemplos a más no poder, pues se lo voy a poner aquí debajo. Okay. Ejemplos de gráficas usando Python. Tiene la ventaja de que todas esas gráficas tienen el código fuente, o sea que pueden perfectamente ver cómo generarlo. Perfecto. Ahí está. Entonces, ejemplos de gráficos usando Python y le lleva a este link donde hay ejemplos, ¿sí? Que hay, y les digo que pueden darle clic a cualquiera y ver de qué manera se puede hacer, ¿sí? Pero es bueno saber las bases, ¿sí? La base de cosas como son las gráficas, etcétera, que es lo que estamos viendo aquí. Ya dependiendo de qué quieran hacer al futuro, pues va a cambiar qué cosas van a personalizar. Les digo que se puede personalizar de todo, los ejes, el título, las letras, los colores, etcétera. Todo lo que se quieran imaginar lo pueden modificar. Todo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí ya para terminar? ¿Preguntas? ¿Ah, me preguntas? ¿Nada? Bueno, pues por ahora ninguna, la verdad. Lo único que tengo en mente es que, bueno, la verdad es que se puede hacer bastantes cosas con eso. Sí, exacto. Digamos ya el potencial ya depende de cómo lo explote cada uno, ¿no? Dependiendo de qué cosas deseen hacer tú. Eh, pues me comentaba, creo que era Edgar, ¿sí? Que pues habrá pues más sesiones, un par más. Y pues bueno, ya ahí sería, planeo hablarles de otras librerías como SciPy y pues ya finalizar hablándoles de pues a futuro de otras cosas, de otras librerías en Python, ¿sí? Porque está NumPy, está Matplotlib, pero hay muchas otras librerías en Python también muy útiles que pues sirven para hacer muchas cosas, ¿sí? No solo se reduce todo esto a gráficas, sino a manejar datos, a hacer cosas con matemáticas, estadísticas, ¿sí? Todo lo que se quieran imaginar. Sí, que pues obviamente no como que profundizo en algunas cosas, porque acá me comentaba que pues hay algunos que son de semestres, digamos, de los primeros semestres, ¿no? Entonces, es que todos estemos entendiendo qué es lo que se está haciendo aquí. Entonces, gracias a todos por asistir. Y bueno, ya yo le compartiré el link de esto a Iker para que pues se los... No sé si Iker, se me olvidó el nombre. Discúlpeme si no se llama así. Para que pues le comparta el link de este documento, pueden acceder a él y pues le escribo una copia y pueden modificarlo y hacer más cosas, ¿sí?